9 de la mañana con 34 minutos, 35 minutos ya de esta jornada de día jueves 17 de julio del año 2025. Y como cada jueves a esta hora de la mañana estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión a la magíster en Sociología, investigadora de esta fundación, Andrea Sato, a quien saludamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, chiquillos, chiquillas. Sí, un agrado siempre estar con ustedes. Sí, ahora a la distancia, eso sí, Andrea, porque ya no está en nuestros territorios, ¿no? Está allá en México, muy temprano en la mañana, por cierto, así que doy el agradecimiento, Andrea, porque estés acá en este espacio, en Radio Análisis. Y para hablar en esta ocasión respecto de un tema muy importante, ¿no? Porque mucho se ha hablado, sobre todo en esta primera parte del año, respecto de esta guerra comercial, ¿no? Que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplicando una serie de tasas arancelarias a gran parte de los países del globo, y que en distinta medida ha generado diferentes efectos y que en nuestro país se estaba viendo con cautela, pero que durante los últimos días han surgido más las alarmas a propósito de esta decisión en torno a aplicar una sobretasa arancelaria al cobre. Así que ahí ya la cosa se pone un poco más compleja. ¿Cómo han visto este tema desde la Fundación, Andrea? Bueno, el debate en torno a esta guerra comercial y efectivamente todo lo que ha sido la imposición de tasas arancelarias por parte de Estados Unidos, no solo a Chile, sino que a todo el mundo, es algo que hay que observar con bastante cautela, ¿no? Hemos escuchado mucho estos discursos de que Trump es un oligarca sin ningún sentido de realidad, pero lo que hemos estado observando, y efectivamente es lo que han dicho no solo representantes del gobierno de Estados Unidos, sino que también los mismos informes que emanan del gobierno de Estados Unidos, es que efectivamente Estados Unidos está avanzando en un modelo proteccionista de su economía. En vez de establecer todos estos mecanismos de apertura comercial que habían propagado por el mundo también e impulsado por el mundo durante los últimos 20 años, hoy día lo que estamos viendo es un modelo proteccionista de la economía, y lo que responde claramente a esta tasa arancelaria que impone a Estados Unidos, que supuestamente debería empezar para inicios de agosto para Chile y todos los países que le exportan el cobre a Estados Unidos, de 50%, ¿no? Aquí es importante mencionar que el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump y el vicepresidente también del país ha hablado de que es necesario establecer medidas de aumento de arancel del cobre para fomentar principalmente la producción interna de Estados Unidos y dejar de depender de terceros. En ese sentido, es interesante observar cómo este modelo económico de apertura comercial, que supuestamente había significado eh, un gran progreso y desarrollo y crecimiento para principalmente los centros económicos globales del mundo, hoy día parece ser una estrategia que no quieren seguir y están buscando volver a mecanismos proteccionistas de su economía. En ese sentido es súper interesante, Claudio, poder también establecer estas miradas de largo plazo, en donde parece ser que siempre hemos estado como relacionados con una economía de apertura comercial, pero si lo observamos bien a fondo, países como Estados Unidos, países como Inglaterra y en general la Unión Europea, han protegido sus economías en procesos de crisis y han fomentado que los otros países mantengan abiertas sus economías mientras ellos se protegen, mientras estas economías siguen siendo fuertes. Y hoy día, en un contexto de crisis, de cambios de hegemonía, en donde se está viendo que países que no habían sido históricamente hegemónicos y que no habían tenido el crecimiento económico que habían tenido los países centrales, como lo es el caso de India, como lo es el caso de China,
hoy día se vuelven a estos mecanismos bien siglo XXeros, ¿no? Para proteger las economías de estos países. Y claramente la línea de los aranceles a las importaciones va en esa misma dirección. Estados Unidos está buscando proteger su economía, está buscando fomentar su producción interna y claramente dejar de depender de las materias primas de especialmente las periferias globales. Ujú. Sí, quizás eso es lo más interesante y llamativo de analizar en torno a todo lo que está ocurriendo a propósito de este tema en el último año, sobre todo tomando en cuenta las características, ¿no? Del país que la impulsa, Estados Unidos, como tú bien mencionabas, Andrea, el gran impulsor, ¿no? En su momento de esta política de economías abiertas, ¿no? Sin fronteras, que se conoció como la globalización y que hoy en día vuelva a políticas que también Estados Unidos en su momento implementó en el pasado para hacer frente, ¿no? A esta reorganización mundial, ¿no? Porque también hay un poco de eso en torno a este tema. Y la pregunta es si es que esto es efectivo pensando en los primer lugar respecto de los intereses de Estados Unidos y tomando en cuenta las características que tiene el mundo hoy en día. ¿Es realmente, o tiene futuro, por decirlo de alguna forma, esta política que impulsa Trump o es una suerte de política más relacionada con las características personales de el actual presidente de los Estados Unidos? Bueno, es difícil hacer como aquí futurología con respecto a cómo va a funcionar o no. Lo que sí tenemos certeza y que podemos como evaluar en términos de datos y en términos de análisis de los últimos años, especialmente de la última década, es cuestiones bien concretas. Lo primero es que la importancia comercial de Estados Unidos sobre las exportaciones de Chile y especialmente las exportaciones de cobre, que es gran parte de nuestro Producto Interno Bruto, han disminuido en los últimos 15 años. Hoy día nuestro principal socio comercial es China. Eso no es nuevo, no aparece hoy día en la administración de Trump, sino que se ha consolidado nuestro principal socio comercial como China ya durante la última década. En ese sentido, lo que estamos observando es que eh, lo que le exportamos a China en términos de exportación de cobre triplica lo que le exportamos a Estados Unidos. Eso también significa un 12% de las exportaciones que que hace Chile hacia Estados Unidos, o sea, muy por debajo del total de las exportaciones de cobre que hace Chile al mundo, ¿no? E insisto, ahí hay una prevalencia de China como socio comercial. En segundo aspecto, este fomento de la demanda interna que busca Estados Unidos no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana. Lo que exportamos principalmente a Estados Unidos es un cobre refinado, no tan refinado, no tiene mucho valor agregado, estoy hablando de cátodos, de algún tipo de cañerías, pero sigue siendo bastante en bruto el tipo de cobre que exportamos a Estados Unidos, pero es fundamental para la industria estadounidense que hoy día busca generar esta demanda interna, generar mayor autonomía, generar mecanismos de protección económica. Y también para todo lo que es la transición energética, que sabemos que el mineral rojo es fundamental en ese proceso. Entonces, esa transformación de que Estados Unidos pueda ser un poco más autónomo en términos de poder recolectar el cobre dentro de sus fronteras es un proceso que va a tomar probablemente varios años. No vamos a ver como el impacto de la importación hoy día, sino que probablemente en algunos años, si es que Estados Unidos impulsa estas medidas como de autosuficiencia en términos eh, de explotación del mineral. Y por último, Claudio, que aquí también es importante señalar, Estados Unidos no solo va a tomar años en poder como igualar lo que importa desde Chile, sino que también estas tasas arancelarias
em, pueden ser bastante marginales en términos de impacto por la política de impuesto de importación que establece Estados Unidos. Estamos esperando el informe del Banco Central respecto a poder ver el impacto económico un poco más a mediano plazo de lo que esto podría establecerse, pero según algunos informes ya previos, cuando se hace este anuncio de la carga arancelaria, es que efectivamente pueden llegar a ser un 0,1% puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de impacto en como las arcas fiscales chilenas. Entonces ahí es importante también como poner la pelota al piso y decir, bueno, esto efectivamente nos puede afectar, pero no de una forma tan terrible o tan estructural. Puede haber un impacto, pero este impacto negativo puede ser muy acotado también. Entonces, aquí también yo creo que lo interesante es poder también evaluar las formas en las que la matriz productiva en Chile se ha relacionado, ¿no? Con las formas en que se crean empleos, la forma en que la gran minería aporta gran parte del Producto Interno Bruto al crecimiento del país y cómo también seguimos siendo bastante dependientes de las políticas exteriores, ¿no? Hoy día estamos viendo que Estados Unidos es un socio comercial relativamente débil, pero no sería la misma situación si China hoy día empezara a pensar en tasas e impuestos arancelarios para sus principales socios comerciales, ¿no? O los socios comerciales que tiene. Hoy día nuestra economía pasó de depender de la economía estadounidense a una economía china. Entonces aquí seguimos estableciendo relaciones de dependencia, pero cambia nuestro interlocutor, ¿no? Ujú. Sí, ese punto, Andrea, es bien interesante y de hecho te quería preguntar al respecto de eso, porque durante muchos años se ha criticado la manera en la cual nuestro país se ha adaptado, ¿no?, a este escenario de economía global abierta, ¿no?, respecto de esta apertura quizás excesiva en torno a una serie de tratados de libre comercio, algunos de ellos que en su momento fueron impugnados y se debatieron bastante, como por ejemplo el TPP-11, que finalmente después terminaron por aprobarse de todas maneras. Y durante ese tiempo se advirtió respecto de esta situación, de que en el fondo Chile estaba, por así decirlo, entregándose mucho a lo que pudiese pasar respecto de decisiones que se tomen en el extranjero y que quedaba un poco desarmado, ¿no?, en caso de cualquier eventualidad o cualquier disrupción a nivel global. Bueno, esa disrupción actualmente llegó bueno, en el caso de Estados Unidos, pero el escenario que plantea con China sería totalmente distinto. ¿Cómo debería afrontar nuestro país este cambio, ¿no? Porque ya todo el mundo también habla de que estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no?, respecto de cómo se están concibiendo las relaciones económicas y las relaciones internacionales. ¿Cómo deberías afrontar Chile este nuevo periodo? Bueno, algo que quiero mencionar como bien interesante también es que todo estos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, estos grandes acuerdos que conforman también varios países como lo es el TPP-11, con este tipo de políticas que está levantando Estados Unidos quedan sin ninguna validez, ¿no? El primer punto de los tratados de libre comercio para Chile es disminuir las tasas arancelarias específicamente del cobre, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que al parecer todos estos acuerdos comerciales que se firmaron durante las últimas casi 3 décadas para Chile, eh, bajo un gobierno como el de Trump, bajo una dirección como la de Estados Unidos en la actualidad, quedan sin ninguna validez, porque claramente las tasas arancelarias que teníamos con Estados Unidos estaban demarcadas por los tratados de libre comercio que llevan vigentes con Estados Unidos más de 20 años, pero hoy día parece ya ser letra muerta. Entonces también aquí hay que pensar, bueno, las estructuras comerciales que nos habían servido durante los últimos 30 años o que habían sido la norma durante los últimos 30 años, hoy día parece que son bastante débiles. O sea, los tratados de libre comercio pueden cambiarse, las tasas arancelarias se pueden cambiar
a pesar de que pueda existir estos acuerdos comerciales y que su vigencia puedan ser de más de 2 décadas, ¿no? Entonces, aquí es importante, eso que quería mencionarlo, y con respecto a tu pregunta, Claudio, hay un debate importante en torno a la dependencia que nos lleva, sin lugar a dudas, a debatir en torno a la matriz productiva en Chile. Hoy día lo que observamos es que no solo el cobre y todo lo que es la actividad minera aporta más del 60% al Producto Interno Bruto en Chile, sino que lo que también estamos observando es que el 76% de la producción de cobre principalmente está en manos de privados y que el aporte de la gran minería no supera el 3,3% de la recaudación de impuestos en Chile. O sea, estamos observando un modelo, especialmente en el cobre, que está en manos de privados de manera importante, a pesar del control que pueda tener Codelco, pero que está en manos de privados. Estamos hablando de Antofagasta Minerals, estamos hablando de Anglo American, estamos hablando de BHP, grandes mineras que hoy día tienen el control sobre la producción del cobre, ¿no? Además que no aporta de manera significativa la recaudación de impuestos. Esto implica que una actividad que destruye el medio ambiente, que es altamente intensiva en capital, pero que finalmente no tiene un correlato en colaborar en la estructura impositiva de Chile. Chile está recaudando muy poco de esta actividad extractiva, ¿no? Y gran parte de los beneficios van hacia el exterior. En este sentido, Claudio, es sumamente importante, primero, establecer un modelo impositivo, avanzar en un royalty minero real que grave al gran capital, recuperar control sobre no solo el cobre, sino que todo lo que implica la extracción de bienes comunes naturales. Hoy día la estrategia nacional del litio es algo que todavía está en bastante nebulosa respecto a cómo va a funcionar, especialmente en su estructura impositiva. Y se siguen priorizando los mercados extranjeros y los espacios de producción extranjera sobre el control de los minerales en Chile, ¿no? Entonces acá hay un debate, es un debate importante que tiene que ver con control, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver también con un proceso industrial para Chile. Chile se ha especializado en los últimos años en la extracción de bienes comunes naturales primarios extractivos, en donde finalmente somos expertos en eso, pero no hemos generado otro tipo de economía, por ejemplo, con mayor industrialización que permita mejores salarios. Esto es una gran cadena en donde si tenemos una matriz productiva mediocre que solo se dedica a la extracción de bienes comunes naturales en un modelo donde hay poca carga impositiva, en un modelo donde finalmente también hay una alta cantidad de trabajo externalizado. Hoy día estamos hablando de que el 78% del empleo minero es empleo externalizado, con una mediana salarial de 1 millón de pesos, que claro, en términos comparativos es muy alto, pero cuando vemos, por ejemplo, las ganancias de la transnacional australiana de BHP, vemos que están con utilidades de casi 7.000 millones de dólares, ¿no? Anuales. Entonces, claro, estamos generando una matriz productiva mediocre que genera empleos externalizados con bajos salarios a un muy alto costo medioambiental y que finalmente está dedicado a las transnacionales y a las ganancias del sector empresarial privado, ¿no? Entonces aquí hay que pensar en autonomía, hay que pensar una nueva matriz productiva que genere mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de empleo y que no sea totalmente dependiente de los mercados internacionales. Andrea Sato, magíster en Sociología e investigadora de Fundación Sol, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras y te esperamos pronto, así que un abrazo, que estés bien. Gracias, Claudio, un abrazo ahí todo el equipo, nos vemos. Nos vemos, gracias, Andrea. Ahí estaba entonces conversando con nosotros Andrea Sato en este espacio que tenemos semanalmente cada jueves con nuestros amigos y amigas de Fundación
Sol. Son las 9:54. Tenemos que despedir esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, acompañen también la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Pero antes se puede informar en nuestros boletines informativos a cada hora y también en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y todas nuestras plataformas en redes sociales. Muchas gracias a todo el equipo. Nos reencontramos mañana viernes. Que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia,